Aunque a alguno le parezca mentira, dos chavales de 22 años nos hemos juntado para hablar de los jugadores de nuestra infancia que ya han pasado de ser jugadores a entrenadores. Para repasar a los jugadores que se están convirtiendo poco a poco en entrenadores y que probablemente vayan a ser la próxima generación que veamos en la élite del fútbol o que ya estamos viendo, pues los Íñigo Pérez, Iraola, no sé, pues en segunda estamos viendo unos cuantos que vamos a empezar a repasar. Creo que hay varios jugadores que nos han acompañado durante nuestra infancia que ahora están siendo entrenadores de los primeros equipos de la élite del fútbol español y europeo también. Y para repasar todos esos nombres me he traído a Sergio Quintana. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal, Javi? Un placer estar por aquí. Gracias por contar conmigo, hombre. Bueno, son unos cuantos, ¿no? Los entrenadores, hemos hecho un poco guión, hemos repasado un poco juntos, son unos cuantos los entrenadores que van a ser, en principio, los próximos que van a coger los grandes banquillos. Sí, sí, hay varios nombres por ahí y sobre todo lo que me ha sorprendido, ¿no? A la hora de investigar un poco más en profundidad es la cantidad de exjugadores que están en equipos filiales. Sí, No deja de ser un dato curioso. sí, la verdad que sí. Es un poco, está siendo un poco la vía más rápida para los exjugadores para llegar al fútbol de élite. Que muchas veces se nos vende que en las canteras están como no sé, los entrenadores más preparados, tal, que más años llevan. Que no digo que los exjugadores no sean jugadores, sean entrenadores preparados. Pero bueno, igual no es el perfil que te esperas para un filial para formar a un jugador y aún Y así está repleto de entrenadores. podemos decir, Javier, que igual el nombre también hace un poco, ¿no? El No, no, nombre y la historia que evidentemente. tiene como jugador en esos clubes hace. Evidentemente, evidentemente. Pues venga, si te parece, vamos a empezar ya. Antes de nada, a decirle a la gente que, oye, esto es un vídeo así ligero, que sale el sábado, todos estamos de fin de semana, pero yo creo que la gente se tiene que suscribir, tiene que darle un like y evidentemente, si puede, que le dé si lo estás viendo en el móvil, dale al botón de hype que hay en los comentarios, que debe ayudar bastante a posicionar el vídeo. Empezamos por segunda división, si te parece. Vamos con Perfecto. el Ibai Gómez, que está en Andorra, empezó en el Arenas y ha pasado por la República Dominicana. Efectivamente, ¿no? Un Ibai Gómez que yo creo que fue la gran sorpresa, ¿no? De Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español la temporada pasada. Bueno, tanto él como el Arenas, de primeras no estaba, ¿no? En las quinielas como para ser un equipo que iba a pelear por ascender. De hecho, el año pasado peleó por no descender. Y Ibai Gómez, con un equipo con chavales con muchas ganas, consiguió pues conformar, ¿no? Sí. Una buena plantilla y, oye, lograron ascender contra todo pronóstico y jugando bastante bien al fútbol. Sí, es que el otro día cuando hacíamos el vídeo repasando cómo ha empezado la segunda división, nos contaba Gonzalo Pico que, bueno, es un equipo de mucha asociación, de fútbol ofensivo, como era su Arenas, pues el Andorra lo está siendo ahora mismo. Otro de los que tenemos en segunda división también, que ha estado presente en finales de Champions, por ejemplo, es Gaby, que está en el Zaragoza. Sí, así es. Bueno, Gaby el año pasado fue fichado, ¿no? Por el Real Zaragoza, procedente del Getafe B, de Segunda Federación también. Y bueno, con el objetivo de salvar la categoría y finalmente lo consiguió. Veremos este año. De momento no ha empezado muy bien, ¿no, Javi? No, la verdad que no. Encima, este llegó, que también lo repasamos en el vídeo el otro día, pero bueno, nunca está de más decirlo. Este llegó en un intercambio por Adrián Liso, Sí. que ahora mismo lleva 3 goles en primera división. Y te pregunto a ti así rápido: ¿tú crees que es rentable para un club cambiar a un entrenador por un jugador que es prometedor? No sé, yo creo que ya de primeras no me pongo en el apartado de zaragocista. Ya me parece raro, ¿no? Que venga un equipo Sí, de primera división y te diga que quiere a un jugador tuyo, por un pues entrenador. ya sea cedido o comprado. Ya es, en este caso, cesión aún más raro, ¿no? Al final lo común es pues ceder, si no quieres a un jugador porque no va a tener minutos, cederlo como es normal a un equipo teóricamente inferior, no a uno que está en Sí, una categoría superior. Realmente no, me parece que no tiene mucho sentido, pero sí. bueno. Deberían haberles Pero, puesto sobre aviso que, oye, claro, me están queriendo quitar a un jugador, igual es que es bueno. sí. Sí, ¿no? Al final no deja de ser curioso la pobre afición del Zaragoza que lleva muchos años sufriendo estará Sí, ahí cuanto menos cabreada un poquito. sí, yo creo que están cabreados generalmente por todo, pues por esto todavía más. Vamos a bajar de división y aquí tenemos una ristra de entrenadores que ha pasado, bueno, están en filiales prácticamente interminable.
Bueno, Álvaro Arbeloa empezó en el fútbol base del Real Madrid, pasó por el Juvenil A y ahora está en el Real Madrid Castilla. Pero es que por el Real Madrid Castilla pues han pasado Raúl, ha pasado Zidane también en su momento. Parece un poco más un sitio donde foguear entrenadores porque es verdad que luego nos Sí. saltan muchos al Real Madrid. Sí, no, eso es. Al final parece que es una forma de, ¿no? de dar una oportunidad como técnico a pues grandes leyendas, en este caso del Real Madrid. Y bueno, Arbeloa ahí tiene uno de sus primeros grandes, uno de sus primeros grandes retos, ¿no? Como técnico del Real Madrid Castilla. Veremos qué tal le sale esta aventura. El otro que está rivalizando con Álvaro Arbeloa es otro de los míticos que a mí me hace mucha gracia cuando se hacen estos vídeos de pues, rollo el día después, comparando el enfrentamiento entre Arbeloa y Fernando Torres. Pues sí, hay derbi madrileño. Bueno, veremos en este caso Fernando Torres, qué tal, ya también tiene experiencia en equipos juveniles, en este caso del Atlético de Madrid, y pues como Arbeloa también una nueva forma y un nuevo reto en el que poder irse fogueando, ¿no? De cara entiendo que aspirar a cosas mayores. En este caso, Torres ya lleva, este es su segundo año Sí. y veremos qué tal se le da. Por lo que he leído, debe ser un entrenador que intenta, entiendo que en todas las canteras, que intentan hacer un fútbol más o menos bonito. Entiendo que en todas las canteras de estas importantes, para formar al jugador, intentarán algo parecido. Y el que me ha sorprendido es David Albelda, que está en el Villarreal, Sí, bueno, el Villarreal B. ya Igual no es tan mítico de nuestra infancia, porque nos pilla un poco mayor, un poco más mayores, pero David Almendra, que, mira, es que me ha hecho gracia porque he estado leyendo un poco de su procedencia y antes del Villarreal B llegó al Acheneta, un equipo con el que debió ascender a Primera Federación con mil habitantes en la localidad solo. Creo que es la localidad más pequeña que llega a Primera Federación. Y cuando le fueron a contratar, decía lo siguiente, el director deportivo de la Cheneta. David es una persona que está vinculada a la empresa donde yo trabajo, el grupo VSOL. Somos fabricantes para Mercadonia, los dueños son dos socios, Jorge Úbeda y José Luis Soler, y él era un íntimo amigo de uno de ellos, que falleció hace medio año de un ictus. Teníamos mucha relación y yo estaba buscando un entrenador y un día comentándolo me dice, ¿por qué no se lo dices a él? Así relata Jesús Soler, director deportivo del Alceneta UE, cómo en 2019 se hizo con la llegada de David Albelda. Para que veamos que muchas veces en el fútbol tú tienes un contacto, te cuadra un poco y dices, pues bueno, sí. tira para adelante. Y comentabas, Javi, que el Acheneta está en Primera Federación, no exactamente en Primera Federación, fue justo el año en el que desaparece, ¿no? Esa segunda B y entonces se crea ahí como Ah, una vale, fase vale. de permanencia para Primera Federación, de descenso, ahí te ha podido igual confundir un poco que ese año fue muy raro para el fútbol. Hubo 100 equipos en esa segunda B y bueno, sí tienen como luego unas divisiones pues para conocer un poco, para dividir lo que es la primera Ya. ref, hoy primera federación, segunda federación y tercera federación. Uno que Pero igual así no, les. aún. Sí, uno que igual le suena menos a la gente, pero que a mí me ha llamado un poco la atención porque le tenía la pista muy perdida, es Oriol Riera, que está. Sí, Bueno, este es un delantero que estuvo en Osasuna, en el Depor, estuvo en Inglaterra sí. y ahora es entrenador de En Inglaterra varios Unionistas. años, sí. A ver, Sí, dime. sí. Sí, no, eso es que en Inglaterra estuvo ahí varios años también. Y ahora es entrenador de Y Unionistas. eso es, de Unionistas, el año pasado estuvo muy cerquita de ascender a Primera Federación con el Estepona, Hmm. perdió en la fase final. Y bueno, a ver este año qué tal con Unionistas. De momento no ha empezado muy bien. De hecho, la primera jornada también, tuvo su primer partido y primera derrota y acabó pagándolo con la puerta de un vestuario del Reina Sofía del Sí. campo de Unionistas. Pare- Así que bueno, no ha empezado muy bien, Parece Oriol. un tío caliente, la verdad, porque se Sí. rompió una puerta el primer día y por lo que he estado leyendo, ha estado rajando en las últimas semanas o ha rajado en las últimas semanas sobre la plantilla que le ha hecho su director deportivo, diciendo que va tarde, que es muy, o sea, que es muy difícil competir así, así que No bueno, sé yo si es lo mejor claro, para claro, bueno, Unionistas. vas Sí. tarde, pero tú rompes puertas, así que bueno, tampoco estamos para. Uno, No sé uno, si. uno, uno, uno. Claro, 1-1, ¿no? Claro, va tarde, pero yo te rompo el mobiliario. O sea, una de dos. Bajamos a la segunda ref, si te parece. No sé si tienes algún nombre más de primera ref. Pues no, mira, quería eso, segunda ref, si te parece, vamos ya. Y Dale. quería comentar
a un histórico de Osasuna, que bueno, aquí voy a tirar también un poco para mi tierra, para Logroño, para La Rioja, Miguel Flaño, histórico de Ahí va, Osasuna Miguel y que, Flaño, pues no lo tenía apuntado. pues mira, el año pasado estuvo en la Unión Deportiva Logroñés, llegó hasta noviembre, pero bueno, ahí estuvo al menos casi una mitad ¿Y qué tal lo hizo? bueno, no fue, en general, para la Unión Deportiva Logroñés no fue la mejor temporada el año pasado, pero bueno, como así, como gran recuerdo deja esa primera eliminatoria de Copa del Rey en la que se elimina a Eibar y Ah, luego mira, ya oye. sucesivamente ese famoso partido de Paul Arnau, ya sin Miguel Flaño en el banquillo, pero bueno, ese famoso partido en el que Paul Arnau de jugador se pone portero y para un penalti y luego la eliminatoria contra el Athletic en penaltis. Pues bueno, en esa edición la primera ronda la gana el Logroñés con Miguel Flaño en el banquillo. Mira, no me acordaba de él. Si quieres te tiro yo otro de los A que no me ver, acordaba y no sabía que estaba un poco en la órbita, que es Manuel Pablo, mítico del Deportivo. Ahora está entrando al Deportivo Fabril, que es el Deportivo B. Y voy a contar una anécdota porque, a ver, a Manuel Pablo todo se nos quedó un poco en la cabeza, sobre todo cuando éramos muy pequeños, pues porque estaba calvo. O sea, no, es verdad. Te llamaba, veías, y decía, no tenía ninguna pinta de jugador. O sea, tenía más pinta, pues no sé, de otra cosa, pero menos de jugador. Que les veías así con el degradado hecho tal, pues Manuel Pablo no tenía ninguna pinta. Pues entonces me he puesto a buscar información sobre Manuel Pablo, a ver de dónde venía. Solo había estado en el Deportivo Fabril. Y claro, me he metido en las noticias y hay un medio, que voy a dejar en pantalla la imagen o el titular, que la que dicta así: Manuel Pablo ante el debut del Fabril. Siempre competimos. Y la foto, en vez de ser de Manuel Pablo, han puesto una foto de Luis de la Fuente. hostia, Entonces, me ha hecho... hombre, a ver, ahí igual hay un fallo, ¿no? De mirar un poco quién Sí. es quién, ¿no? Es un medio que yo creo que no es muy conocido. Ostras. Y porque también me acuerdo algún día de las prácticas que estaba buscando información pues sobre algún jugador de Atlética está en Costa Rica, tal. También habla, o sea, era este medio el que hablaba. Y yo creo que están intentando abarcar mucho, pero aprietan poco. Sí, se les habrá colado ahí, han buscado fotos rápidas, de ahí se les ha confundido una cabeza con la otra y Claramente. No sé, ¿quieres tirar tú algún nombre? pues mira, así de segunda federación, pues te diría Mata, no sé si te suena, No. de... Ahí va, Mata, ¿qué digo? Ya se me va y todo. ¿Qué digo? Mata, Molina, de aquella narración, ¿no? De Cabalga Jorge Molina, como Ah, pero este el lo chaval. tenemos en tercera ref, yo creo, ¿eh? ¿Eh? Lo tenemos en tercera ref, yo creo, ¿eh? Sí, no, sí, pero por Bueno, por ir bajando un poco. vamos tocando palos, sí, sí, no te Sí, preocupes. no, al final por ir ya bajando un poco Sí, ya, dale, ya, dale. esca- ya escalones, como diría, pues sí, el gran Jorge Molina, ya yo creo que ya protagonista de una de las grandes narraciones, ¿no? Que diría Sí. de la Y un, historia del y fútbol un gran moderno. jugador, ¿eh? Sí, 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 sí. Y pues bueno, ahí está en Armilla, en Granada, y bueno, veremos también dando sus primeros pinitos. Que Mata, te digo yo, estamos hablando de errores y a poco nos colamos nosotros también. O sea No, que no, claro, le puede pasar evidentemente. a cualquiera. Periodistas con rigor, ¿eh? El Sí, tema. sí, sí, sí. Hay que Otro también que corregir está en lo tercera más ref, rápido posible. ¿eh? Lo más rápido posible siempre hay Sí, que, en el caso de fallar. colarse. En tercera ref también, que está dando sus primeros pasos como entrenador y mucha de la gente que lo estará viendo lo sabrá por cercanía, es Iker Muniain, que ha empezado en el Derio, ha empezado con una victoria. Todavía a mí hemos intentado, ya no para este canal, pero para la radio, hablar con él, pero todavía no hemos podido. Pero bueno, ha empezado a entrenar en el Derio, está entrenando con Geray también. Bueno, evidentemente Geray está cumpliendo funciones de jugador. Pero bueno, ha Mm. empezado ahí en el Derio. La verdad que es un tío que yo no hubiese dicho que iba a ser entrenador, Yo pero... creo que nadie, se ¿Verdad? lo hubiera esperado, ¿Verdad que la no? verdad. Pero oye, el tío ahí está. Yo, eso es lo que te digo, no hubiese dicho que iba a ser entrenador, pero bueno, ahí está Iker Muniain, el jugador, que la verdad fue buenísimo. Y nada, pues ahora está en el Derio, Uno de después de los retirarse motivos en también, el... ¿no? ¿Eh? Uno de los motivos también por los que ha surgido hacer este vídeo no deja de ser una de Sí, las sí, figuras sí. más mediáticas de los últimos años.
Sí, oye, y quién sabe, pues ahora que está en el fútbol regional, ojalá algún día entrevistarla aquí, quién sabe. Oye, nunca se Ojalá. sabe. Vamos con más nombres, si te parece. Venga. He apuntado aquí a Belletti, que este nos queda más mayor a nosotros, pero bueno, como fue Mm. el jugador que metió el gol en el Barça en 2006 en la final de Champions, yo creo que muchos de los que nos están viendo le conocerán, ahora está en el Barça B. Y tengo aquí Volvemos a uno que... segunda federación. de segunda federación, eso es. Volvemos a segunda federación. A Y ese tengo Barça B aquí... que está descendido Ya, de sí, sí, primera justo. federación. Eso es. Tengo aquí uno que... yo no sé por qué, pero tengo el recuerdo de pequeño, algo especial, de rollo La Sexta, el Valencia, partido de noche, no sé, como lo que lo tengo muy identificado con esos Esa términos. sintonía que ha vuelto, ¿no? ¿O qué? A la Sí, liga. eso es, con la sintonía que ha vuelto ahora, que es Pablo Hernández, que igual Buah. no es evidente que no es de los míticos del Valencia como puedan ser Mata, Silva o Villa, que juega con ellos, pero es un jugador que, no sé, yo lo tengo muy marcado, muy relacionado con aquellas noches de sábado en la sexta. eh, y ahora es entrenador del Castellón B, que además fue antes dueño del equipo. O sea, ha pasado de ser de dueño del equipo, lo vendió y ahora es entrenador. Sí, pues mira, yo, Pablo Hernández, es una de esas figuras que le he cogido cariño más con el paso de los años, ¿no? Por eso, por el hecho de ese devolver, ¿no? Al equipo de su tierra y tratar, ¿no? De ascender y de ayudar a un gran club en España como es el Castellón. Y bueno, de momento ahí se mantiene en segunda división. Y oye, por qué no pensar que Pablo Hernández, en este caso, por qué no pensar que puede llegar al Sí, primer equipo? ¿Quién sabe? ojalá, ojalá que sí. Yo te voy a tirar dos más y a ver si tienes tú Vale. alguno más para acabar. Manuel Moral, Vale. que este es un mítico de la primera división de hace muchos años, pero este es uno de los que cuando lo he visto he dicho, joder, qué recuerdos, Manuel Moral. Yo le recuerdo en el Getafe, pero también en el Sevilla. Tengo ese un poco el recuerdo. No sé si estuvo en más equipos, yo creo que no. Pero ahora está en el Getafe B y empezó primero en el Motril, que siempre que escucho la palabra Motril me acuerdo de Luis Rubiales. Hmm. Pero está ahora ahí, ha empezado y bueno, pues eso, seguimos viendo cómo las canteras son, bueno, pues sitios donde los jugadores lo usan para foguearse. Y como último, Carlos Cuellar, que cuando he Perdóname, leído... Javi. A ver, dime. No, simplemente hay que decir que el Getafe B, el filial del Getafe, siempre es una cantera que, oye, que da guerra. Como decíamos, de ahí viene Gaby. Y a ver con Manu qué tal. Siempre es de esos equipos que suelen estar ahí luchándolo y que, oye, Bordalás suele utilizar a gente Sí, del filial. por Juan la banda que Iglesias le viene trae, porque como no tiene del jugadores, filial. pues lo que les O toca. sea, Claro. está Y bien. el último que voy a dar yo, que es Carlos Cuellar, que está en el Ilicitano. Este Mm. igual la gente no se acuerda porque yo tampoco tenía el recuerdo claro, pero no sé si es de alguna entrevista o algo así que le he visto a este chico. Estuvo en el Almería, Osasuna, en el Norwich y el Sunderland. Claro, cuando he leído Cuellar todavía pensaba que era el Picho Cuellar, pero creo que no Sí, sé si eso te sigue iba a jugando. decir, que no el Pichu No, Cuellar. no es el Pichu, yo creo que este era un central. Pero bueno, que me ha llamado la atención y quería traerlo aquí. También está siendo entrenador, está empezando a ser entrenador, pero ya vemos cómo, oye, igual hay 12 15 jugadores que ahora están siendo entrenadores en primera, segunda y tercera red y que en un futuro lo más normal es verles, pues eso, como Ibai Gómez, de segunda red Sí. a segunda división. De todas formas, yo creo que el caso de Bay Gómez va a ser la excepción casi, ¿no? Te diría que la regla. Se me hace difícil no ver algún entrenador de estos, no sé, por la forma de ser quizás, ¿no? De Ibai Gómez, porque siempre me ha parecido una persona muy meticulosa, que le gustan mucho los Sí, detalles, y así se veía, ¿no? En esas arenas que cuidan todos los detalles. No sé, yo creo que Ibai puede ser casi más la excepción. El hecho también de veremos. saltar, ¿no? Dos categorías en una sola temporada y, bueno, poco más No, por hombre, mi sí, parte. no, dos categorías muy difícil saltar, pero bueno, de estos que vayan llegando a segunda división, primera división, o sea, yo que sé, Mm. pues también el camino que han ido tomando los Xavi Alonso, Felipe Luis, que está ahora entrenando en el Fluminense, creo que es, pues también los Iraola, Íñigo Pérez, Sí. pues eso, al final también son un poco el ejemplo a seguir, yo creo, de todo el resto. Mm. Y no sé si Pues tienes nada, algún Javi. nombre más para acabar. Pues nada, por mi parte yo creo que hemos hecho un buen repaso. No sé Tenías uno si... que está sin equipo, ¿no?
Eh, Flaño, te he dicho, sin, Sin sin equipo, equipo pero uno precisamente. que era portero del Barça. Ah, bueno, claro, Claro. nos dejamos Ya decía, aquí. que lo hemos Ahí, hablado justo antes de empezar a grabar. sí, nos has dejado. Ya al final te pones, Javi, a hablar No, y, claro. y se te pasa al gran Víctor Valdés, que precisamente otro gran figura, ¿no? También, tanto dentro como fuera del campo, Es, diríamos. El año pasado llega también en circunstancias raras al Real Ávila y llega en la penúltima jornada con el equipo peleando, o sea, estaba quinto, sexto peleando por entrar en los puestos de playoff de ascenso a Primera Federación. El caso es que está como entrenador 2 jornadas, juega el playoff de ascenso, es eliminado por el Cacereño y ya dice el hombre que no continúa su aventura en Ávila, así que sí. este tiene pinta de ser más raro. O sea, por lo que se ve desde fuera, no sé. Es curioso, ¿eh? Porque no lo hizo nada mal, ¿eh? En Ávila para eso, llegar en la parte final de temporada, en un tramo tan importante como es un playoff de ascenso, no lo hizo nada mal. Pues sí, es curioso, Víctor Valdés, que bueno, ya era un personaje curioso cuando era jugador también. Pues cuando ha sido entrenador, evidentemente no tiene por qué dejar de serlo. Aunque, oye, Víctor Valdés seguro que también tiene una entrevista muy, muy interesante, la verdad. Seguro que sí, oye. Nunca Pero se bueno, sabe. la gente que haya visto el vídeo, bueno, yo creo que estos son todos los nombres que vamos a repasar para que, oye, la gente se sitúe un poco y quiénes Y pueden seguro, ser. seguro que hay alguno, Sí, seguro que alguno nos dejamos. más Entonces, por la ahí, gente que pero vea el bueno, vídeo los que más nos. destacados. Eso es, que lo deje en comentarios, que, oye, os habéis olvidado de este, o incluso gente que está en el extranjero, que seguro que hay mil casos que, pues yo qué sé, jugadores alemanes, italianos, que estarán en sus respectivas ligas. Así que, oye, Sergio, muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, hombre, un placer. Y a la gente que nos esté viendo, pues nada, que se suscriba, que le dé like, que le dé al botón de hype que hemos hablado y que nos vemos mañana en otro vídeo y el lunes en otro directo sobre las 9. Así que muchísimas gracias.